Hola, bienvenidos a este video en el cual vamos a repasar los conceptos que hemos venido desarrollando en estas 3 primeras semanas del curso. Y para ello tengo 2 ejercicios que nos van a poner en práctica ese conocimiento. El primer ejercicio trata de hacer una animación mediante el uso de algunas indicaciones o algunas restricciones que debe tener el juego. Pero la categoría de este primer ejercicio es animaciones. Y el segundo ejercicio es un poco, digamos, más tradicional, donde vamos a tener que implementar un programa el cual tenga que hacer ciertos cálculos e imprimir en base a esos cálculos determinados reportes que te pido. ¿Ok? En ambos casos, en ambos ejercicios, se te va a pedir que además del código fuente que tengas que realizar, tengas que acompañar ese código con sus respectivos diagramas de clase. Entonces, para ello vamos a comenzar con el primero, que es el de la categoría de animaciones. Lo primero importante es comenzar a entender de qué va el problema. Entonces, en este caso lo que nos dicen es que hay un lanzapelotas que al momento de ir presionando la tecla B, lo que tiene que hacer es que se tiene que comenzar a visualizar todo el movimiento de pelotas, las cuales están representadas por este carácter, que es como la letra O. Y en el caso del lanzapelotas está representado por este conjunto de caracteres. Características importantes que también se mencionan en el enunciado es que el lanzapelotas se va a ubicar en la parte inferior. Y como no nos dicen que tiene movimiento, entonces vamos a entender de que ese lanzapelotas es fijo. O sea, se ubica en la parte inferior de la consola y no va a tener ningún movimiento. Y en la parte superior vamos a tener 2 tableros que también van a estar fijos. Pero la característica es que estos tableros se ubican en una fila, o sea, ambos se ubican en la misma fila, pero tienen una posición en X totalmente distinta. Una, como podemos observar, está un poco más pegado a la parte izquierda y el otro está pegado a la parte derecha. Con ello, los únicos elementos que se mueven son las pelotas, las cuales salen o comienzan a dibujar si tienen un movimiento al momento de pulsar la tecla B. Otro de los criterios es que cada vez que alguna de esas pelotas, digamos, colisione con alguno de los 2 tableros, nosotros vamos a ir aumentando el valor de un contador y sabremos el resultado de cuántas pelotas han colisionado con alguno de los 2 tableros únicamente al momento de pulsar la tecla escape, ¿no? Y luego, bueno, nos dicen que digamos, este ejercicio hay que implementarlo utilizando el paradigma orientado a objetos, en este caso el uso de clases, objetos y también parte de los principios que nosotros hemos ya repasado en estas 3 primeras semanas en el curso. O sea, vale decir, crear correctamente una clase, que la clase pues tenga sus atributos que van a ser privados, el uso de constructor, destructor, y los métodos que nos van a permitir obtener la información, en este caso los atributos, como son el get y el set, y los otros métodos que van a ser parte de la dinámica, o sea, de la lógica que nos están explicando en el enunciado. Para eso, ya nos dan como propuestas de cuáles son las clases que deberíamos de crear, así que en base a esa información vamos a pasar a crear nuestro diagrama de clase. Para crear el diagrama de clase, en este caso, en laboratorio te expliqué una herramienta. En este video te voy a explicar otra que es el Drayo, que también sirve para generar estos tipos de diagramas. Entonces, cuando ingresas, la primera vez te va a dar 2 opciones, una que es crear un nuevo diagrama y el segundo es abrir un diagrama existente. En este caso vamos a abrir o vamos a seleccionar la opción de crear un nuevo diagrama. Voy a elegir como diagrama en blanco. Vamos a darle crear. Y en esta parte te aparece la sección de UML. Recuerda que UML
es el lenguaje de notaciones estandarizado en el mundo del desarrollo de software y que sirve simplemente para poder ya representar los distintos tipos de diagramas que nosotros podemos utilizar. En el caso del curso, el diagrama que nosotros utilizamos es el diagrama de clase. Recuerda que el diagrama de clase es aquel que nos permite representar las clases, los atributos y métodos que tiene esta clase y también la asociación y cardinalidad que existe entre ellas. Ese es el principal propósito de por qué nosotros implementamos un diagrama de clase y eso nos va a ayudar al momento de esto de pasarlo a código. Entonces, en nuestro caso, nosotros tenemos dos clases de primera mano, donde la primera clase lleva el nombre de pelota y la segunda clase le voy a colocar como el nombre de lanzador de pelotas. Ya, lanzador de pelota. Ahí está. Entonces, en este caso de acá, tenemos que encontrar como un vínculo entre ellas. Entonces, lo que vamos a decir es que un lanzador de pelotas puede lanzar un mínimo y un máximo de pelotas. Al principio, el lanzador de pelotas podría ser, no sé, podría tener la capacidad de lanzar 0 pelotas o como máximo puede lanzar n pelotas. Pero esa pelota que es lanzada únicamente sale de un solo lanzador de pelotas. Entonces venimos por acá y acá ponemos 1. Perdón, acá ponemos 1. Ya está. Entonces ahí tenemos el vínculo, que simplemente es esa flecha que está uniendo las dos clases. Y la cardinalidad es justamente la que aparece acá. Es de 1 a 0 o muchas pelotas que el lanzador puede lanzar. Incluso acá entre esa asociación hay casos en que se pone como un texto, ¿no? Lanzar, y es un poco para poder hacer legible o que estos tener como más información al momento que alguien dé lectura a este diagrama de clase, entonces también pueda comprender la razón de por qué estas dos clases se están vinculando. Lo siguiente es ya comenzar a colocar los atributos y en este caso voy a colocarle con un negativo porque los atributos en verdad tienen una visibilidad privada. Recuerda que eso es parte del encapsulamiento. La idea dentro del mundo del desarrollo de programación orientada a objetos es que esos atributos sean protegidos, o sea, sean privados. Y la única manera de cómo pueden ser, se puede acceder a los datos de esos atributos es a través de sus métodos, donde los métodos representan como la acción de un mensaje. Entonces el mensaje, dependiendo del mensaje, tú puedes agregar una información al atributo, que vendría a ser como el set, o recuperar información de ese atributo, que es el get. Entonces a partir de eso tú dices, a ver, esta pelota, como me piden, como este ejercicio es una categoría de animaciones, entonces la pelota como tal va a tener una posición X, Y, que son posiciones de inicio. Entonces vienes acá, colocas X, Y, y lo otro es el desplazamiento. Esta pelota va a tener un desplazamiento en X y un desplazamiento en Y, ¿no? Una vez que tengo X, Y coordenadas de X, de Y que representan los desplazamientos, tengo que tener un atributo que represente el símbolo de la pelota. Y en este caso el símbolo lo voy a manejar como un char. Hasta ahí ya tengo los atributos. Y con eso ya bastaría, pero necesito definir en el diagrama de clase cuáles son los métodos que van a dar o van a representar el comportamiento que va a tener esta clase. Entonces agarras y dices, va a tener un constructor y un destructor, get y set, sí, pero en este caso me quiero centrar más en colocar con el símbolo más que representa público, cuáles son los métodos verdaderamente que tienen el comportamiento esencial de la clase pelota.
y en esta clase sería el mover, o sea, porque las pelotas tienen un comportamiento de moverse, ¿no? Tienen un comportamiento también de dibujarse, o sea, vamos a dibujar la pelota, y tienen un comportamiento de lo que vendría a ser verificar si es que ese movimiento no supera el ancho y el alto, o sea, el ancho o no son valores negativos. Entonces ahí tendré una función que, si sucede eso, me permita simular como el rebote que van a tener esas pelotas, simplemente cambiando las direcciones de X o de Y. Y por último, cada pelota, como lo voy a ingresar a un arreglo, entonces en el arreglo yo voy a tener una lista de pelotas. Entonces lo ideal es que controle la colisión por pelota. Entonces, ¿cómo haré eso? Teniendo un método que me verifique si ha colisionado, ¿no? Colisión. Colisionar le voy a poner. Entonces, este método, que en esencia será como un booleano, lo que me permitirá saber es en qué momento una determinada pelota ha colisionado o no con alguno de los tableros. Entonces, este método, a diferencia de los anteriores, sí será un bool, que me diga verdad o falsedad si se cumple esa colisión. En el caso de lanzapelotas o lanzador de pelotas, acá trabajaré con un arreglo dinámico. Un arreglo dinámico que en principio verdaderamente es una clase que ya en laboratorio, el código también te lo he compartido, y en esa clase, que es una clase genérica, de ahí viene el T, la idea es que ese arreglo dinámico encapsule todas las operaciones que yo pueda trabajar con un arreglo, vale decir, los métodos agregar, listar, obtener un dato del arreglo por posición y eliminar elementos de un arreglo. Que esas son las operaciones básicas que se hacen con arreglos o con estructuras de datos. Entonces, como estos métodos ya los tuviste que ver en el curso previo, entonces acá la idea es no invertir mucho tiempo en nuevamente reinventar esa rueda, simplemente decir, a ver, si yo tengo n arreglos, las operaciones van a ser las mismas. Lo que va a cambiar de repente es que en un arreglo colocaré pelotas, en otro arreglo colocaré objetos, no sé, triángulos, en otro arreglo colocaré objetos círculo. Pero en esencia el método sigue siendo el mismo: agregar, eliminar, recorrer. Entonces, uno de los principios justamente de la programación orientada a objetos es abstraer, y también parte de esa abstracción es reutilizar cierta lógica que se repite, ¿no? Y centralizarla en una clase. Y a partir de eso es que yo ya en clase te he brindado una clase genérica que justamente se llama arreglo dinámico, donde se coloca toda esa lógica y que nosotros solamente las utilicemos dentro del funcionamiento de algún ejercicio que nos den como reto. A raíz de eso es que acá yo digo, acá va a haber un arreglo de pelotas, pero este arreglo de pelotas será un punterito, pues, ¿no? Entonces vengo acá, hago esto de acá y ya está. Y luego ya tengo bueno, este de acá en principio es un atributo. Y por acá ya tengo los métodos agregar pelotas al arreglo, ¿no? Agregar pelotas al arreglo. Vamos a tener otro método que se va a encargar de mover las pelotas. Y un último método que se encargará de verificar colisión de las pelotas. Colisión de pelotas. Entonces, este sería mi diagrama de clase, y como diagrama de clase lo que se puede realizar es esto de acá, indicarlo mediante este componente, decir que todo esto de acá, o sea, estas dos clases van a pertenecer a un módulo que sería el juego lanzador de pelotas.
Ahora, ¿por qué lo estoy colocando acá de esta manera? Por lo siguiente, porque si bien es cierto, yo tengo estas dos clases que ya están asociadas, tienen su cardinalidad, todo muy bonito, pero siempre cuando desarrollas un software va a haber ocasiones en que tú dependas de módulos externos, dependas de módulos o clases externas. Y justamente ahí entra a tallar la clase arreglo dinámico. Arreglo dinámico forma parte, una parte muy importante para el funcionamiento de este ejercicio. Muy al margen de que sea una biblioteca que yo no haya implementado, simplemente la necesito dentro del funcionamiento. Entonces, arreglo dinámico viene por acá, es una clase genérica y tiene pues sus propios atributos, atributos que ya conocemos. Entonces, de estas dos clases, aquella clase que depende de arreglo dinámico es la clase lanzador de pelotas. Entonces acá ya podemos observar que en la parte superior tenemos como un límite, a eso se le llama módulo, y parte de ese módulo está compuesto de lanzador de pelotas y pelota. Sin embargo, el lanzador de pelotas tiene una dependencia, que es un tipo también de relación entre clases, hacia la clase arreglo dinámico. Eso tómalo en cuenta porque a partir de ahora muchas de las cosas que tú hagas, va a haber cosas que tú implementes y hay otras cosas que sí vas a necesitar incluir. Que en principio ya lo hacías, pero en la programación orientada a objetos esto toma más relevancia y es muy importante que tú entiendas ese concepto. Bien, dicho eso, ahora sí, vamos a llevar esto a código y hacer pues que el primer ejercicio, que es la simulación de un lanzamiento de pelotas, tenga ese funcionamiento esperado. Entonces para ello voy a ingresar al Visual Studio. Esto lo voy a minimizar. Vamos a crear un segundito. Bien, vamos a crear un proyecto CLR, aplicación de consola. Vamos a ponerle juego lanza pelotas. Lanza pelotas. Creo que esta es versión 2. Creo que ya tengo uno porque estuve haciendo pruebas. Y vamos a comenzar a crear el proyecto. Entonces vamos a esperar ahí que se cree el proyecto, ya para que nos dé la estructura. Y lo tenemos por acá. Esta es la estructura tal cual, la que venimos trabajando pues en laboratorio. Y sobre esto lo primero que realizaré es agregar la clase arreglo dinámico. Arreglo dinámico. Voy a retirarle la parte de administrado. Voy a agregarlo. Y acá recuerda que tú ya cuentas con un código que te proporciona en clase. Y en este caso es el siguiente. Entonces acá ya lo copio y le pego. Y puntualmente estos son los métodos clásicos, como te dije en la intro, de operaciones que se hacen con arreglos. Incluso en la semana 2 de estas 3 primeras semanas hemos hecho un repaso de cómo recordar el manejo de el uso y el manejo de arreglos dinámicos con reserva de memoria dinámica. ¿Okay? Entonces, este es el código. Acá voy a retirar lo que es el .cpp. Y una vez que tengo eso, ahora únicamente me centro en las clases que son parte del juego, que es la clase pelota. Voy a retirar este check. Luego tengo que crear la clase lanzador de pelota. De acá le retiro y ya está. Una vez que tengo eso, voy a comenzar con la clase pelota. Vamos a ponerlo en doble pantalla para que veas. Ya está. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en esta parte?
en el punto H lo que ya tenemos que comenzar a hacer es pues comenzar ya toda la implementación. Entonces acá vamos a poner el include. En este caso vamos a ponerle el include y Austrian, el using namespace y el otro es el using std. Ya está. Luego vamos a colocar la parte del private. Esto todavía no. Y la parte del public. Ya está. En la parte del privado habíamos indicado que vamos a tener la coordenada x, y. Vamos a tener un desplazamiento en x, un desplazamiento en y. Y vamos a contar también con un char que va a ser el símbolo que va a representar en este caso la pelota. Asimismo vamos a tener el constructor pelota. Y en este constructor lo que vamos a pasarle es el x. Esto lo voy a retirar por un momento. X, ¿ya? Coma, y. Ya está. Y lo otro es tener un destructor. Ahí está, ya tenemos el x y y que viene a ser el constructor y el que tiene el simbolito este es el destructor. Luego vamos a tener el mover, pero para el movimiento necesitamos pues tener un ancho y un alto. Y eso es importante porque necesito controlar ese movimiento para que no se salga de los límites. Luego voy a tener, habíamos puesto la función dibujar y hay una función que es el rebotar. Y el rebotar también tendrá el ancho y el alto. Y por acá colocaremos la función borrar. Y lo otro es tener los métodos get solamente, get esta parte y ya está. Esa sería la estructura base en este caso de pelota. Únicamente va a tener esa estructura y una vez que ya tenemos esto, o sea, tranquilamente lo puedo trabajar en el punto H, pero lo que pasa es que C++ sí te da el punto CPP, así que hay que hacerlo de esa manera. En el punto H colocaremos la estructura, como lo puedes observar, y en el punto CPP vamos a colocar la implementación de estos métodos que tenemos por acá. Voy a copiar esto. Voy a dirigirme al punto CPP, voy a pegarlo acá, y acá vamos a poner los 4 puntos. Vamos a retirar esto. Vamos a poner acá. Ponemos esto. Entonces acá tenemos esto de acá. Tenemos esto. Esto se me pasó. Y por acá abrimos esto. Abrimos esto. Uy. Abrimos esto de acá. Ponemos esto de acá. Y ponemos esto de acá. Ya está. Y por último, tenemos estos dos de acá. Y tenemos esto de acá. Y tenemos esto de acá. Ya está. Bien, en el caso del constructor, recuerda que los constructores son métodos que tienen el mismo nombre que la clase. En el caso de C++, y hay otros lenguajes que también tienen eso mismo. Que el método del constructor lleva el mismo nombre que la clase. ¿Ok? Entonces en este caso, en este constructor también nos va a servir para definir qué atributos son los que voy a inicializar al momento de crear un objeto. Y el destructor hace todo lo contrario, pues si el constructor se utiliza en el new para reservar espacio en memoria, el destructor lo que hace es cuando haces un delete de ese objeto, interviene el destructor, liberando ese espacio de memoria asignado al momento de utilizar el new. Entonces en este caso, en este destructor le voy a decir, mira, this, toma el valor de x, toma el valor de y. En el caso de x, acá sí vamos a hacerlo distinto, porque la idea del x es que la pelota tenga un movimiento por toda la consola, ¿no? Entonces acá vamos a generar un random, vamos a preguntarle de 0 a 1, o sea que tenga dos valores, y si es 0 el primer valor, que el de x tome un valor de 1, o sea que el movimiento sea hacia la derecha,
Y en caso no sea 0 el resultado, que el movimiento sea a la izquierda. ¿Ok? Y en el caso del Y, no necesito un random porque el Y, según el enunciado, la pelota siempre va hacia arriba, ¿no? Entonces la pelota va hacia arriba. Entonces al ir hacia arriba, por defecto, todas las pelotas tendrán el dy en -1. Pero en el dx sí necesitaba hacer como ese random. Entonces acá sí vamos a separar un poquito esto de acá. Vamos a separar un poquito. Está 1, -1. Ya está, excelente. Y el símbolo para todas las pelotitas van a ser este simbolito de acá. Ahora, si es que tú quieres que sea diferente, ahí sí te recomendaría que el símbolo lo pases como un parámetro. Y con eso pues podrás decirle cuál es el símbolo que deseas que tenga cada pelotita. Entonces eso en el caso de que quisieras pues que no todas las pelotas tengan como el mismo símbolo, ¿no? Entonces ahí lo haces un poco más dinámico y haces que directamente en el constructor le pases ese valor del símbolo. No te dice eso el enunciado, incluso te da pistas de que todas las pelotas sean del mismo símbolo, pero también podemos apelar un poquito a nuestra inventiva, a nuestra creatividad. Y no está mal salirnos un poquito de esa caja. Vamos explorando, ¿no? Ponemos cositas por ahí. En el caso del mover, a ver, para mover, lo primero que tengo que tener es como la definición del borrar. Entonces, en el caso del borrar, ya sabemos que podemos utilizar el set cursor position y acá, esto de acá lo voy a reemplazar por un espacio en blanco. Tomando en cuenta que los símbolos solamente es un carácter, entonces un espacio en blanco ya está. Y acá en el dibujar sería lo mismo, pero en el cout tendría que pintar el símbolo que utilizaré para representar la pelota. Hasta ya tengo esto. Y el rebotar tendrá que decir si x es menor o igual a 0 o el x es mayor o igual al ancho -1, entonces el dx debería tomar el valor inverso del que tiene actualmente. ¿Eso qué quiere decir? Que si dx es 1, cuando yo le asigno -1, entonces ese movimiento pasará a moverse hacia la izquierda. Pero si el dx ya es -1, o sea, si es un valor negativo, para cambiarle la dirección tengo que multiplicarlo por un valor negativo, lo cual hará que esto se mueva hacia la derecha. Lo puedes trabajar de esta manera, así. Vamos a ponerle en una sola línea, en verdad, porque ya está. Y acá vamos a pegar un poquito. Ya está. Y para el y hacemos lo mismo. Este y, en este caso, tiene que trabajar con el alto. Y acá el de y de y. Ya está. Entonces ya con esos elementos puedo decir, a ver, lo primero que tengo que hacer es borrar. ¿Ya? Lo segundo que tengo que hacer es que el x será igual al x anterior más el desplazamiento, ¿no? Y el y será igual al y anterior más el desplazamiento en y. Tengo que poner el rebotar para validar que ese movimiento no se salga de los límites. Y tengo que volver a dibujar en la nueva posición. Incluso acá, esto se puede sintetizar a esto. Y esto se puede sintetizar. Uy, perdón. Sí, esto se puede sintetizar a esto. Y esto se puede sintetizar a esto de acá. Ya está. Entonces ya tenemos esto. Y acá en el X simplemente le digo return X. Le puedes poner el dis, todo bien. Dis.tal. Y acá puedes ponerle dis.y. Ya está. Entonces con eso ya tenemos la lógica de cómo va a ser el comportamiento. Por eso se dice que una clase es una plantilla donde tú defines el comportamiento que tendrán cada uno de los objetos al momento que se instancia alguno de ellos a partir de esta clase.
El objeto ya es cuando tú le pasas valores distintos, o sea, cuando ya el objeto como tal tiene valores, ya se le conoce como objeto como instancia. Pero lo que tú defines acá es la plantilla, ¿no? Plantilla es clase, instancia es el objeto que toma valores específicos a partir de esa plantilla, que es la clase. Una vez que ya tenemos eso, ahora sí vamos a lo que vendría a ser el lanzador de pelotas, que lo había representado como una clase. Y eso lo tenemos acá. Entonces, el lanzador de pelotas, según el diagrama de clase que tenemos por acá, hay una asociación, ¿ok? Entonces, si hay una asociación, lo que vamos a hacer acá es, un segundito, voy a cargar acá, vamos a include pelota, pero también el lanzador de pelotas tiene como una dependencia, entonces acá sería arreglo, include arreglo dinámico, está acá. Tengo esto acá. Entonces ya con eso vengo a la parte del private y a la parte pública. Parte del private y parte pública. Entonces en la parte del private digo voy a tener un arreglo dinámico, ¿no? Un arreglo dinámico. Y es muy importante cuando tú utilizas el arreglo dinámico, recuerda que esto es un arreglo genérico, tú tienes que indicarle cuál es el tipo de objetos que vas a agregar en ese arreglo. A eso normalmente se le llama tipar. O sea, acá lo que estás haciendo es, estás indicando específicamente cuál es el tipo y con ello el T, que es el tipo genérico, se va a especializar de acuerdo a la clase que tú le dices. Si tú le dices que es de tipo pelota, entonces el T se especializa y con lo cual el arreglo, este arreglo llamado pelotas, únicamente aceptará objetos de tipo pelota. Si tú en este arreglo intentas guardarle objetos de tipo triángulo, no te va a aceptar porque ya le estás indicando que es únicamente para objetos de tipo pelota. A eso se le llama arreglo tipado. Le estás dando un tipo a ese tipo de dato genérico. En el caso del uso del arreglo dinámico, no necesitas ya indicar lo que es el n y el tamaño, porque eso ya está especificado en la clase dinámica. Así que solamente te preocupas en decir, este es el tipo de dato, y ya la clase tiene la capacidad de aumentar el tamaño y saber el número de elementos. Lo que sí tienes que preocuparte es en poner el constructor, el destructor, el de acá, y los métodos que tienen que ver con la lógica, como por ejemplo voy a agregar pelota. Y en este caso, más que pasarle el x, y y char que te está sugiriendo acá, le tienes que pasar el objeto, ¿no? Le tienes que pasar el objeto. Entonces acá dices, yo lo que quiero agregar al arreglo es un objeto pelota. Entonces no tiene sentido que le pases x, y, cuando el x, y símbolo ya es parte de la clase. Entonces le pasas simplemente la clase, o sea, el objeto. Voy a mover pelotas. En este caso, mover sí necesito pasarle el ancho y el alto. Quizás te preguntes, ¿y por qué acá sí y por qué no le paso el objeto? Porque ya el mover lo que va a hacer es recorrer el arreglo de pelotas, sacar cada objeto y de cada objeto comenzar a validar si su movimiento no excede el ancho y el alto. Y finalmente el verificar colisiones. En este caso, el verificar colisiones tiene que primero tener una variable que vaya guardando la cantidad de colisiones que tiene una pelota. Y esto lo voy a mandar como un parámetro de referencia, o sea que sea un alias de una variable que yo definiré en la función principal. Y tengo que pasarle el x del tablero 1 y el x del tablero 2. ¿Por qué no le paso el y? Porque los tableros ambos se ubican en la fila 1.
O sea, ambos están en la misma fila. Entonces no tiene sentido pasarle el X, el Y de cada tablero, porque ambos están en la misma fila. Pero sí hace más sentido que le pase el X del tablero 1 y el tablero 2, porque según esas posiciones, yo sabré más adelante en qué posición inicial están impactando. Puede ser que impacte con el primer carácter del tablero 1 o con el primer carácter del tablero 2. Eso también me va a servir porque si más adelante, ahorita no me lo piden, si más adelante yo te puedo pedir, decir, a ver, quiero que me digas cuántas pelotas impactaron con el tablero 1 y cuántas con el tablero 2. Entonces las posiciones van a ser muy importantes en ese caso. Ahorita son muy importantes porque ambos tableros en el eje X están ubicados en posiciones X totalmente distintas, pero están ubicados en la misma fila. Entonces por eso no le paso el TY, pero sí es importante el TX. Una vez que ya tengo esto, voy a copiar esto de acá y lo voy a llevar al lanzador de pelotas CPP. Acá. Entonces hago lo mismo, vengo por acá, hago esto, abro acá, voy a abrir esto de acá, vamos a poner esto de acá por acá, vamos a hacer bonito esto por acá. Uy, acá creo que se me fue una L. No, esto no baja. Esta L no va. Ahí está. Ya está. Vengo por acá, abro esto. Vengo por acá, abro esto acá. Y vengo por acá, abro esto. Excelente. Bien, acá vamos al agregar. El agregar, ya tengo el arreglo pelotas. Y dentro de mi funcionamiento tengo un pushback. Y acá simplemente le mando el objeto. Para aquellos que no tienen no entiendan todavía dónde sale el pushback, nuevamente te lo voy a repetir. En clase te he compartido una clase llamada arreglo dinámico y en esa clase ya se encuentra el método pushback. El método pushback, en resumen, lo que hace es toma un valor y lo agrega al arreglo, ¿no? Y ese mismo método pushback ya se encarga de verificar que si el arreglo de repente ya está lleno, él mismo genera una copia de ese arreglo más un tamaño adicional para ir almacenando más elementos. Entonces toda esa lógica ya está centralizada en la parte del pushback, que está acá. Si tú le das, pulsas acá, acá está la lógica. La lógica es bien simple. Pregunto si la capacidad y la cantidad son los mismos, significa que el arreglo ya llegó a su tope. Entonces redimensiono el arreglo dándole un tamaño adicional, copio todos los elementos del arreglo original al copia, elimino referencias y devuelvo el nuevo arreglo ya con un tamaño adicional y ahí ya le puedo agregar el nuevo valor y cada vez que agrego ese valor pues la cantidad va aumentando. Toda esa lógica ya está acá. ¿Eso de dónde viene? De tu curso anterior. En tu curso anterior a este curso que tú estás llevando te explicaron esto de acá. Que lo tienes que saber, sí, lo tienes que saber y entender y comprender y aplicarlo. Sobre todo aplicarlo en este caso. Y eso es lo que estamos haciendo en este momento, aplicarlo. Pero si te piden hacer alguna variable dentro de esa lógica, yo estoy muy seguro que tú te encuentras en la capacidad de poder hacerlo porque ya vienes con conocimiento de un curso previo al curso que estás llevando actualmente. Dicho eso, todo se sintetiza esto y ahora sí tenemos que mover las pelotas. Entonces mover pelotas significa recorrer todo el arreglo porque ¿qué arreglo? Pelotas y las pelotas tienen un site. Nuevamente, este método site se encuentra en el arreglo dinámico. Vengo acá, int, y ahora le digo, al arreglo, voy a extraer cada elemento de un arreglo, eso significa posición por posición, y cada objeto del arreglo lo voy a comenzar a mover y le daré un ancho y un alto. Esta lógica se encuentra acá, ¿no? El ancho y el alto, acuérdate que sirve para
poder básicamente hacer el rebotar y validar que no se salga pues de los límites. Por eso es importantísimo que acá le pase el ancho y el alto. Y finalmente el verificar. El verificar es, yo tengo un arreglo, nuevamente voy a copiarme esto de acá. Y lo que tengo que hacer es, mientras recorre ese arreglo, tengo que verificar objeto por objeto. O sea, tengo que hacer en pelotas, acá, pelotas, y tengo que verificar si alguna de esas pelotas, yo tengo un método que se llama colisión, creo que le puse, o verificar le puse. No me acuerdo que le puse. Vamos acá, pelotas. Por acá tenía un... Ah, es que me falta me falta el método... me falta el método booleano, no lo había implementado. Acá yo tenía un método booleano que era verificar colisión, pues. Verificar colisión. Creo que le puse colisionar. Algo así le puse. Colisión con tablero. Colisión con tablero. Ya. Verificar colisión con tablero. Voy a poner verificar colisión con tablero. Entonces acá lo que tengo que enviarle es la posición X del tablero, la posición Y del tablero y tengo que enviarle el ancho del tablero. El ancho del tablero. Eso es lo que tengo que enviarle. ¿Ya? El ancho, ¿por qué? Porque nuevamente el tablero está en una posición X más el ancho sería la posición del último carácter que conforma ese tablero. En el Y, ¿por qué no hago el alto? Porque el tablero se ubica en la misma fila. No tiene sentido ponerle un alto. Salvo que te digan el tablero tiene, no sé, pues tanta altura. Piénsalo. De repente se te pide en el examen. Entonces ahí sí, esto va a tener que cambiar. Pero en este ejemplo yo tengo un tablero. El tablero tiene una posición. El primer carácter tiene una posición inicial más un ancho. A esa posición más el ancho es la última posición del último carácter del tablero. Pero igual, anda pensando si el tablero tiene un alto. Entonces ahí sí tendrías que pasarle el alto del tablero. Entonces tomo esto, me voy por acá. Vamos acá. Vengo por acá. Agarro esta clase. Entonces, en este caso, yo voy a retornar y voy a decir, a ver, si la posición Y de la pelota es igual a la posición TY del tablero, entonces eso significará de que ha habido una colisión en el eje, digamos, Y, ¿no? Pero además tengo que saber si la posición X de la pelota es mayor o igual a la posición inicial del tablero, ¿no? Esa es la primera posición. La primera posición, en este caso, del primer carácter del tablero. Y podría ser que X sea menor o igual a la posición del tablero más el ancho que tenga ese tablero. Entonces ahí evalúas si la pelota, la posición de la pelota, esta posición de la pelota que es el X, está impactando con el primer carácter TX del tablero o el último carácter que sería TX más el ancho que tenga el tablero. Entonces esta función es la que acá yo tengo que llamar y decir, a ver, si cada objeto pelota tengo que verificar la colisión con el tablero. Entonces acá yo tengo que enviarle con qué tablero está impactando. Entonces digo TX1. Esa sería la posición X del tablero 1. Y el TY le voy a poner 1, que está en la primera fila. Y el ancho en este caso del tablero le voy a poner 8. Hasta ahí estaría diciendo que alguna de las pelotas han impactado con el tablero 1. O podría ser que
algunas otras pelotas también impacten con el tablero 2. Y es acá donde ya le envío la posición X del tablero 2, misma fila, ambos tableros, acuérdense que se ubican en la misma fila y tienen el mismo ancho. Y acá aumento el contador. Esto de acá no me lo piden, pero, o sea, podría ser que si se impacta, o sea, si alguna de las pelotas impacta con el tablero, lo elimine. Lo elimine y ya no lo muestre en el tablero. Entonces, pero como no me lo piden, pero también anda pensando. Podría ser que cada pelota que impacta con un tablero se elimine y ya no se pinte en la consola. ¿Ok? Entonces por ahí se te puede pedir una serie de cosillas a partir de este ejemplo. Ya te voy soltando como algunas pistas. Entonces si hay una colisión con el tablero 1 o con el tablero 2, igual el contador aumenta y ese valor es colocado en esta referencia, que es un parámetro por referencia. ¿Ok? Entonces, una vez que ya tengo esto, ya puedo dirigirme al main, donde va a ir digamos, la parte del funcionamiento. Y vamos a buscar el main, que vendría a estar en juego lanzar pelotas versión 2. Entonces acá, lo que vamos a hacer es, primero, llamar al include setTime, porque vamos a tener que generar valores aleatorios. Recuerda que el dx de la pelota es aleatorio. Luego tengo que llamar acá al coño, el punto, eso es por el tema del KB hit y el get, ¿no? Eso es importante. Y también al Windows por el tema del sleep, que es las pausas o los tiempos, esas vainas, ¿no? Punto H, ya está. Nos venimos acá, ponemos el std, ahí es igual, no pasa nada. Venimos acá al array, borramos el array y acá vamos a poner límites, cons in ancho 80, cons alto 25. Son como los límites que vamos a tener. Bien, una vez que ya tenemos eso, primero srun times 0. Vamos a poner acá 0. Ya está. Vamos a poner acá un system pause 0. Ya está. Bien, lo primero que tengo que hacer es crear mi objeto lanzador de pelotas. Entonces vamos a crear aquel objeto lanzador de pelotas. Lanzador de pelotas. Vamos a crearlo como un... perdón, pero acá, claro, tengo que crearlo así, pero acá me falta esto, pues no. Tengo que incluir esto acá, include, llamamos esto, llamamos acá y el punto H, ya está. Y si no me equivoco también lanzador de pelotas. No se puede abrir archivo origen, código de error. A ver qué pasó, código de error dice acá. Vamos a ver. Por acá todo bien. Y acá está bien. Include. A ver. Pregunta. Paste. Pero yo tengo una. No, acá me ha creado. Uy, ¿qué pasó? A ver, vamos a ver. Un segundito. El lanzador de pelotas está acá. Eso está bien. Tengo el punto H, punto CPP. Lo tengo por acá. Eso también está igual. Lanzador de pelotas. ¿Por qué no me lo incluye? Esto está bien raro. A ver. Lanzador de pelotas. Uy, ahí sí, creo que estaba mal escrito. Lanzador. Perdón. Es
Es en singular. Le estaba poniendo una S. Ya. Entonces ya tengo el lanzador. Tengo el objeto. Estoy incluyendo lo que viene a ser la clase, el punto H, el lanzador. Y con eso ya voy a poder tener acceso pues a los métodos que acabo de definir en dicha clase. Ahora, este lanzador tiene que tener una posición. O sea, tenemos que darle una posición donde es que se tiene que pintar este lanzador. Como el lanzador, o sea, no hay una clase lanzador para representar el iconito. Está la clase que tiene toda la gestión del lanzamiento de pelotas. Lo que voy a hacer acá es esto. Voy a tener un int posición del lanzador x. Le voy a dar 10. Y no, el lanzador va a ser para que se ubique al centro, va a ser el ancho entre 2. Y la posición en Y va a ser el alto menos 1. Entonces voy a llamar al console set cursor position y le mandaré el lanzador X, el lanzador Y. Y acá vamos a imprimir, creo que es así, igual así. Ya está. Ahí está nuestro lanzador. Ok, ya está. Ahora, voy a tener también un contador. Sí, necesito un contador que va a inicializar en 0. Y voy a necesitar lo que es un juego terminado, no, un activo le voy a poner. Activo. Y esto va a ser en su. Y mientras este juego esté activo, voy a hacer algo. Ya está. Hasta ahí ya tengo lo que es debería tener, si yo ejecuto esto de acá, vamos a ver que el lanzador debería pintarse ya directamente en la consola. Ajá, ahí está. Lo que también voy a hacer es ubicar los dos tableros. Vamos a ubicar los dos tableritos, ¿ya? Entonces esto me ubica solamente estas son las posiciones del lanzador. Ya está. Los contadores, y por acá voy a tener de los dos tableros. Entonces igualito, console set cursor position, vamos a ponerle pero para eso necesito dos variables. Vamos a poner acá int posición X del tablero 1, lo vamos a poner 10, int posición D del tablero 2, vamos a ponerle en 60. Esas son las posiciones de cada tablero. Entonces el primero, posición X del tablero 1, vamos a poner en la fila 1. Y acá vamos a decirle que esto está representado por este conjunto de caracteres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 8. Ya está. Y en el caso de acá, falta una llavecita. En el caso de acá, vamos a pintar ahora el segundo tablerito que estará en la segunda posición y con la misma cantidad de caracteres. Bien. Entonces, hasta acá ya tengo la posición del lanzador y la posición de los dos tableros. Entonces, si ejecuto esto, vamos a ejecutarlo, ya tengo esto. Tablero 1, tablero 2 y el lanzador. Excelente. Y acá ya vamos a hacer la parte del wheel. Mientras esto de acá se esté activo, voy a preguntar utilizando el KB hit si se ha pulsado una tecla. Y luego voy a preguntar, bueno, antes de preguntar, vamos a recuperar la tecla pulsada utilizando lo que es el get. Y luego preguntaré si la tecla pulsada es igual a 27, entonces activo pasará a ser falso. La tecla 27 es el escape, es la tecla de escape, ¿ya? La tecla de escape. Y luego preguntaré si la tecla que he pulsado es la tecla B mayúscula o la tecla pulsada es la tecla B minúscula. Si he pulsado alguna de esas teclas, entonces en ese momento lo que debe suceder es que se debe crear un objeto pelota y ese objeto pelota agregarlo al arreglo para luego pintarlo en consola. Entonces llamo a mi objeto pelota
lo voy a crear con reserva de memoria dinámica, new, pelota. Y la pelota debería salir de la misma posición donde se encuentra el lanzador. Entonces le voy a mandar la posición del lanzador X, pero más 1 para que salga un poquito a la, digamos, a la derecha. Y lanzador Y para que menos 1 para que salga una posición sobre el lanzador, para que no salga del centro del lanzador. Y acá le mando el carácter, pues no le mando el carácter O. Voy a ponerle O, ya está. Excelente. Y esto de acá voy a llamar a mi lanzador y le voy a pedir, por favor, agrega esta pelota al arreglito. Recuerda que en el lanzador es un objeto del lanzador de pelota y en esta clase ya se encuentra la lógica del agregar. Esto lo que hace es agregar el objeto al arreglo. ¿Estamos? Pero si hago eso, todavía no se va a dibujar. O sea, si vengo acá, presiono la tecla B, todavía no se va a dibujar. Y eso es porque quien se encarga de hacer el dibujado fuera de este if es justamente el lanzador de pelota .mover. Mover pelotas donde yo le paso el ancho y el alto. Y mientras esas pelotas se están moviendo, voy a decirle que también verifique, que haga la verificación de colisiones, sea con el tablero 1 o sea con la posición del tablero 2, y este contador se vaya incrementando. Va a llegar un momento en que yo pulse la tecla 27, que es la de escape, entonces ahí le diré la cantidad de rebotes de pelotas que tocaron los tableros es, entonces pinto acá y ahí ya pinto el contador. ¿Ok? Vamos a ver, vamos a hacer un repaso. Acá está toda la, incluso esto se puede pasar a una clase, pero bueno, recuerden que esta es una práctica y tenemos que utilizar efectivamente los tiempos. Full práctica, señores, vengan practicando, practiquen, no sé, yo sugiero 3 horas al día, al menos 1 hora. Entonces, vamos acá. El punto es que practiquen. Y si pulso la tecla B, ajá, se está saliendo muy violento y eso es por algo que me estoy olvidando y es el sleep. El sleep es el que pone la tranquilidad, la pausa. Vengo acá y ahora sí, vamos a ver. Vamos a agregarlo y ahora sí pulsamos, ahí está. Ya está. Excelente. Comienzo a disparar. Y si presiono Escape, ahora me dice que la cantidad de pelotas que tocaron los tableros es 27. Ya. Lo que puedo hacer es que este de acá aparezca en otra posición, pues, ¿no? O sea, este mensajito y por ahí de repente esto de acá se borra y solamente aparece el mensaje de esto. Pero eso ya son detalles, ¿no? Ah, y lo que sí me estoy olvidando es el delete. Justo acá me lo está haciendo recordar. Delete el lanzador. Ya está. Ok. Bien, con eso entonces ya tenemos nuestro primer ejercicio. Por favor, repasa. Te voy dejando acá las clases. Esto lo hemos hecho desde cero. Como siempre lo hacemos en clase, desde cero. Ahí está el punto H. Acá está el punto CPP de pelota. Ok. Por acá está el lanzador de pelota. Es esto. Por acá tenemos el CPP del lanzador de pelota. Y por acá tenemos el código donde se hace toda la parte pues de los teclas y eso. Y por último tenemos nuestro diagramaza de clase. Hermoso, señores, ahí está. Bien, entonces por favor revisa este video, páusalo cuantas veces sean necesarios, compara, coteja. No te quedes solamente con lo que te estamos dando acá. Más o menos dices, a ver, esto ya está funcionando, pero ¿qué pasaría si por ejemplo el tablero ya no está arriba, ahora está abajo o está a los costados? ¿Qué pasaría si por ejemplo, cómo haría cuando esta pelota choca con el tablero 1 o 2? ¿Cómo podría llevar un contador para cada uno de ellos? ¿O cómo podría agregarle por ejemplo una lógica de repente adicional a lo que... O sea, siempre una vez que ya entiendas la base, tú mismo agrégale como más cositas
Y eso también te va a ayudar a explorar más cosas y a mejorar también tu parte y habilidad de análisis que tengas y eso cómo lo llevas a código. Esa es una forma quizás que te podría recomendar de cómo tú incrementas tu habilidad de programar y sobre todo analizar problemas. ¿Ok? Listo, revisa el video y cuéntame cómo te va ya cuando nos veamos en clase. Chao.